Señores, les voy a dar la palabra al representante de la CGTP, Gustavo Minaya, que va a dar su opinión. Muchas gracias, señorita congresista. Estimados señores y señoritas periodistas, en este momento venimos la Confederación General de Trabajadores del Perú y todas sus bases sindicales a protestar el día de hoy de emergencia por la probable aprobación del dictamen de la Comisión de Economía del Congreso de la República sobre el proyecto de ley 1726 de la congresista Norma Yarrow, que deroga el Decreto Supremo 001-2022 TR del Ministerio de Trabajo, que lo único que hace es poner límites a la tercerización laboral en las actividades principales, en las actividades nucleares de toda empresa. La tercerización como una especial sistema de contratación en nuestro país, lo único que ha traído ha sido discriminación en los puestos de trabajo. Lo único que ha traído es simplemente tener a trabajadores en segunda y tercera categoría sin derechos laborales. Y con este Decreto Supremo 001 ni siquiera se elimina la tercerización. Lo único que hace es ponerle límites para que no haya mayor vulneración en los centros de trabajo y no hayan trabajadores que no perciban derechos frente a otro grupo de trabajadores que sí los tienen. Esto lo único que hace con esta pretensión del Congreso de la República es seguir prolongando la esclavitud legalizada en nuestro país, seguir prolongando simplemente el satisfacer los mezquinos intereses de un pequeño grupo que son los grupos empresariales en nuestro país, aquellos que manejan el poder económico en nuestro país. Contra eso la CGTP se levanta en protesta y estará saliendo a las calles en estos días hasta lograr el archivamiento del proyecto de ley de la congresista Norma Yarrow, que ha sido aprobado por la Comisión de Economía. Rechazamos la actitud de los congresistas que aprobaron este proyecto de ley en la Comisión de Economía. Avanza País, el bloque magisterial, los congresistas de Perú Libre, los congresistas de Fuerza Popular, todos aquellos congresistas de derecha y de extrema derecha, sumados a algunos congresistas que se dicen ser defensores de la clase trabajadora. No entendemos cómo hayan votado a favor de un proyecto de ley que lo único que hace es precarizar la mano de obra en nuestro país. Lo único que hace es seguir prolongando la explotación en nuestro país. Contra eso, la CGTP está en contra y seguirá saliendo a las calles con sus bases a seguir protestando hasta poder lograr que se reconozcan por lo menos los mínimos derechos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ceder el paso también al compañero Gilmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Manufacturas del Perú, que también se ha hecho presente. Muchas gracias, compañero secretario general adjunto de la CGTP. Mi nombre es Gilmer Ibáñez Melendres. Yo vengo en representación de la Federación del Sector Industrias, un sector que justamente, como le ha dicho el compañero Minaya, es muy golpeado por la terciación laboral y la intermediación laboral. Y es por eso que nosotros hoy hemos venido justamente a respaldar el Decreto Supremo 01-2020, que permitía y que permite a la actualidad, porque a las empresas le dieron 180 días para que se pueda implementar o los trabajadores terceros pasen a la empresa principal. Y lo que primero esto comenzó con un proyecto de ley de la bancada de Avanza País, del señor Cabero y la señora Chirinos. Luego, el proyecto que ha sido aprobado el día lunes de la congresista Yarrow, donde justamente retrotrae los derechos al estado anterior y sigue como está. Es por eso que nosotros, como la Federación, rechazamos este dictamen y que seguramente va a pasar a la Comisión de Trabajo y luego va a pasar al Pleno. Si no se archiva ese proyecto de ley, como Federación y todas las bases sindicales afiliadas a la Federación y también a la Central, vamos a debatir un paro nacional.
que permita justamente dar un golpe político a esa derecha que nos quiere arrebatar todos nuestros derechos laborales, que con el tiempo hemos conquistado y que actualmente quiere que se mantengan como el status quo. Es por eso que hemos salido hoy día a marchar, no solamente también por el tema de la atracción laboral e intervención laboral, sino que tenemos graves problemas en nuestro sector, donde por ejemplo actualmente los compañeros de Costeño se encuentran con 57 días de huelga general indefinida y la empresa no hace solución a su pliego de reclamo. Eso también invocamos al nuevo ministro de Trabajo, poner fin a este conflicto y que pueda solucionar su pliego de reclamo a los compañeros. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias, periodistas y colegas. Muchas gracias. Ante todo, señores periodistas, tengo buenas tardes. Mi nombre es Max Alberto del Mazo García, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Callao, CGTP Región Callao, filial de nuestra central maletista. Hoy nos hemos hecho presente frente al Congreso de la República para rechazar totalmente este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Economía, que simplemente es un retroceso más para nuestro país, para los trabajadores. Simplemente tercerizar en las empresas es precarizar y esclavizar más a nuestros compañeros trabajadores. Y de ello, nosotros como trabajadores, más aún del puerto del Callao, rechazamos, repudiamos y hemos prácticamente aprobado en una asamblea prácticamente decirle no a la señora Chirinos, Patricia Chirinos, que no nos represente en el Callao, porque simplemente está en contra del pueblo y de la clase trabajadora. Por eso le hemos declarado personas no gratas en el Callao, y simplemente cuando se pasea en el Callao es porque simplemente con el dinero sucio de las campañas de la mafia de Chimpún Callao se sigue prácticamente paseando, no solamente en el Congreso, sino también en el Callao. Por eso nuestro repudio total a esta clase dirigencial del Congreso, como es la gente de Avanza País, de Renovación Popular y de Fuerza Popular. Muchas gracias. Buenos días, señores periodistas. Les saluda Oscar Medina Sánchez, soy el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores Tercerizados del Servicio de Agua Potable y Aguas Residuales de SEDAPAL. Venimos también en protesta para rechazar ese proyecto nefasto que han aprobado en la Comisión de Economía, y lo aprueban de la noche a la mañana, con gran apuro, porque saben que están avanzando los 180 días que dio el decreto supremo 001 para la adecuación de las empresas. En SEDAPAL, señores periodistas, hay 9.600 trabajadores tercerizados. El 75% de sus operaciones están tercerizadas en manos de empresas contratistas. Y en 25 años, compañeros, nada ha cambiado en SEDAPAL, nada ha mejorado en SEDAPAL. Si no, veamos todos los días la crisis que existe en el servicio. Y los trabajadores tercerizados laboramos ganando el 25% de los ingresos que dejan un trabajador estable. Por eso el servicio no avanza. 25 años que han servido solamente para que las empresas contratistas llenen sus arcas. Y los trabajadores cada día están peor. En toda la crisis, compañeros, en toda la crisis, señores periodistas, en toda la crisis del COVID, los trabajadores tercerizados hemos estado en primera línea. Y no daban ni una mascarilla para trabajar. No había movilidad y íbamos a pie a nuestro servicio. Nunca se cortó el agua porque los trabajadores tercerizados hemos estado dando la cara, cumpliendo nuestro servicio, haciendo con turnos de 24 y 36 horas, con compañeros que han muerto en las estaciones, compañeros de víctimas del virus. Y ahora, compañeros, que apenas ha habido un pequeño avance con el decreto 001, que establece que las actividades nucleares deben pasar a ser parte de las empresas principales. La derecha, nuevamente, sirviendo a sus patrones, pretende arrebatar ese pequeño avance. Esperemos que no pase, porque vamos a seguir en las calles hasta que logremos que se anule, que se derogue ese dictamen aprobado. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Jeremías Escalante, secretario de organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Lamentablemente el país está atravesando una crisis política por falta de la interpretación humana de los malos congresistas que no representan ya al país. Congresistas que representan a determinados grupos de poder, a determinados intereses personales, pero dejando de atender las demandas
de los trabajadores, la demanda de los campesinos, la demanda de los estudiantes, la demanda del pueblo en general, y eso es algo que tiene que preocuparnos al pueblo peruano. Rechazamos nosotros la pretendida derogatoria del Decreto Supremo 001 que permite regular la terciarización laboral en el país. Terciarización laboral que significó una sobreexplotación para los trabajadores. Terciarización laboral que significó una proliferación de sueldos y salarios. Terciarización laboral que no ha permitido recuperar la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores. Por el contrario, cada día más los trabajadores somos pobres y determinados grupos, como esta representación nefasta en el Congreso de algunos congresistas que no le representan al pueblo y que son alfiles del fujimonticilismo. Eso debe de tener claro el pueblo peruano. Son alfiles que están sirviendo a grupos de poder. En esa medida creemos nosotros que están retando al pueblo peruano, están retando a los trabajadores. Y los trabajadores no vamos a permitir más terciarización laboral en el país. No vamos a permitir más este tipo de explotación sobre la explotación para los trabajadores. Estaremos en las calles el 27 y 28, estamos yendo a un paro nacional y que seguramente quieren guerra tendrán en las calles estos malos congresistas. Gracias. Bueno, estimados periodistas, para resumir un poco también las iniciativas que se van a llevar a cabo, no solamente a nivel gremial y sindical, como bien anuncian los compañeros, este paro nacional y las continuas movilizaciones afuera del Congreso. Nosotros como congresistas también el día de mañana en la Comisión de Trabajo vamos a pelear porque esta iniciativa no prospere. Recordemos que además es un decreto que firmó la ex ministra Betsy Chávez con el presidente de la República y curiosamente luego de censurar a la ministra ahora quieren tirarse abajo el trabajo que ha dejado de por medio. Para nosotros hay mucha desinformación con respecto al tema de tercerización. Lo que está prohibido por este decreto es la tercerización de los servicios esenciales, el núcleo de la empresa, y es en realidad una forma que las empresas han estado usando para evitar los costos de posibles accidentes de trabajadores en mina, por ejemplo, para evitar remuneraciones a trabajadores que, por ejemplo, se dedican al transporte de minerales, a la extracción de los minerales, y hay muchísimos rubros, como los compañeros de aquí representan, que se han visto afectados por esta precarización laboral, que además ya se ha debatido y discutido en un comienzo el año pasado, cuando la presidenta de la Comisión de Trabajo, hoy presente, Isabel Cortés, logró aprobar una ley que este pleno vio y dio el visto bueno de prohibir la tercerización en gobiernos locales para el servicio de limpieza pública y recojo de residuos. Ahora, con un total giro de la espalda hacia los trabajadores y sus derechos, lo que se está buscando en realidad simplemente es defender los intereses empresariales, ni siquiera de las micro y pequeñas empresas, sino en realidad de las grandes empresas que finalmente abusan de esta tercerización que, como bien se ha dicho a través de este decreto, está encontrando sus límites. Nosotros expresamos nuestro respaldo total a la lucha de los trabajadores. Hay una figura legal de intermediación para aquellas labores, por ejemplo, temporales, así que no desinformemos ni a la prensa, ni desde la prensa, y mucho menos a los ciudadanos de a pie, sino que entendamos que esto es un tema de derechos y de dignidad en el trabajo, y que basta ya de contraponer al trabajador con la empresa como si uno estuviera divorciado y sus intereses fueran opuestos al del otro. Trabajadores bien pagados, trabajadores bien remunerados, trabajadores con derechos hacen de una empresa más productiva. Y eso no lo digo yo, ni lo dicen los libros, lo dice la experiencia de países que protegen además a la organización sindical en sus diversas formas. Eso de nuestra parte, contamos con la presencia de la presidenta de la Comisión de Trabajo, de la congresista Ruth Luque, del congresista Jaime Quinto también, y por supuesto con el apoyo de otras bancadas para ver que esto que se ha aprobado en Economía el día de mañana en Comisión de Trabajo no pase y finalmente el debate más bien esté en cómo darle más derechos a los trabajadores para su bienestar. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días y queremos expresar nuestro pleno apoyo y solidaridad a los trabajadores que hoy vienen exigiendo sus reivindicaciones. Y por años hemos visto en nuestro país la precarización laboral. Hemos visto que siempre se ha violentado el derecho de los trabajadores. Y quienes generan la riqueza en nuestro país son precisamente los trabajadores. Los que han generado el enriquecimiento de las grandes empresas son los trabajadores. Y no podemos continuar aceptando esta situación
Nosotros personalmente, quien habla, hemos presentado ya en el mes de septiembre un proyecto de ley 615 que prohíbe la tercerización laboral con desplazamiento de los trabajadores. En las empresas mineras que nos dicen traer tantas inversiones, cerca del 80% de sus trabajadores son tercerizados. Trabajan igual o más que los trabajadores que están laborando directamente para la empresa, pero los trabajadores tercerizados no tienen los derechos igual que los trabajadores.